Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con la última sección cónica que tenemos que ver, que se llama la hipérbola. La hipérbola es una cónica que se define de manera similar a como se hizo con la elipse. Recordemos que la elipse partíamos de dos puntos fijos que denominábamos los focos y lo que decíamos es que los puntos o el lugar geométrico de los puntos que cumplían la característica de que la suma de las distancias a los focos era siempre una constante, era lo que daba lugar a una elipse. En este caso, vamos a definir la hipérbola como se ve en pantalla. Dice que una hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos cuya resta en valor absoluto de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Esto hace que intuitivamente, geométricamente, la hipérbola no sea tan sencilla como lo es la elipse. O sea, la elipse es una cónica que es mucho más tangible, mucho más fácil de visualizar una posible construcción con objetos tangibles, como hablábamos de una cuerda en el video previo o cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a hacer el análisis de tal manera que nos quede claro los diferentes insumos que forman una hipérbola. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es tomar dos puntos que sean puntos fijos, ¿ok? En este caso son este punto F1 y este punto F2 que van a denotar los focos, ¿ok? La idea básicamente es que la hipérbola, em, cualquier punto en la hipérbola cumple que cuando yo me paro en un punto como por ejemplo este punto Q y tomo la distancia a F1 y luego tomo la distancia de Q a F2 y esas dos distancias las resto, la resta siempre da lo mismo. Por ejemplo, aquí es donde es un poco menos intuitivo que la elipse, porque la elipse era la suma. Aquí más bien es una resta de distancias. Entonces, por ejemplo, si yo esta distancia que les marqué en azul, a esta distancia que le estoy marcando azul en total, le tengo que restar esta distancia que se ve aquí, que les estoy marcando en rojo, entonces restarle literalmente es como un segmento, quitarle la longitud del otro. Intuitivamente pensemos que yo soy capaz de transportar esta longitud. Voy a hacerlo a mano alzada, no importa, para defender la idea. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? Lo que estoy transportando es esta distancia de acá a acá, ese segmento. ¿Ok? Entonces, si yo le digo a ustedes cuál es la diferencia entre esas dos, entre las longitudes de los dos segmentos, es como un segmento quitarle al otro. Si yo al segmento que tenía en azul le quito esta longitud que está acá, entonces la diferencia es esto que está aquí. Entonces, digamos que esta diferencia, qué sé yo, le voy a llamar alfa. Ujú. Entonces, la idea es que en este caso particular, esa alfa es el resultado de la diferencia de las distancias del punto Q a los dos focos. Si yo repito ese proceso para cualquier otro punto en la elipse, digamos que tomemos un punto un poco más extremo. Digamos que vamos a tomar este que está por acá. ¿Ok? Entonces, si yo tomo ese punto, vamos a usar la herramienta de segmento para que nos quede un poco más recto el asunto. Entonces, vamos a ver, vamos a tomar entonces la distancia ahora de este punto a F1. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Y vamos a tomar desde ese punto otra vez, pero ahora a F2. ¿Ok? Entonces, esas dos distancias comparadas con las de arriba son diferentes, son distancias diferentes, pero el objetivo no es que sean diferentes o que sean iguales, sino que ahora en este otro punto que podríamos llamarlo, el de arriba es Q, digamos que este es un punto R. Entonces, en este punto R, si yo tomo la distancia a los focos y resto la en valor absoluto las distancias, entonces intuitivamente es como si yo agarrara, repito lo mismo que hice arriba, es como si yo agarrara esta longitud que ahora le estoy marcando en celeste y se lo quitara al segmento anaranjado. Entonces, si yo fuera capaz de transportar esa longitud, que también la voy a hacer a mano alzada,
Entonces, el segmento celeste me quedaría aquí. Y si yo le digo a usted, ok, ahora entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos medidas que yo tomé? Entonces, la diferencia sería esta cantidad de acá a acá. Y en este caso, esa cantidad le voy a llamar beta. Entonces, ojo la idea, a pesar de que la distancia de Q a F1 y de Q a F2, esas dos distancias son diferentes a la distancia de R a F1 o la distancia de R a F2, esas distancias en general son diferentes, pero, si yo tomo la medida de este segmento que me está quedando acá, que tal vez el azul no me conviene mucho, voy a tomar otro color o voy a resaltarlo en el anaranjado, no importa. Entonces, el punto es que alfa tiene que ser igual a beta. ¿Qué representó alfa arriba? La diferencia entre las longitudes de los dos segmentos, el que iba de Q a F1 y del Q a F2. ¿Qué es este beta? Es la diferencia positiva, estoy pensándolo como un segmento, entonces la diferencia positiva entre las distancias de R a F1 y de R a F2. Entonces, ¿y cómo tiene que ser el alfa y el beta? A pesar de que lo hice a mano alzada, pues la longitud de este segmento y este, por lo menos en mi dibujo que lo hice a mano alzada, se ve bastante aproximado. Teóricamente tienen que ser exactamente iguales. Entonces, esa es la propiedad geométrica de la hipérbola. Entonces, que no importa en qué punto, para una hipérbola fija, en qué punto yo me pare, si yo mido la distancia de los focos y tomo la diferencia de esas distancias en valor absoluto, la diferencia siempre me tiene que dar constante. En virtud de eso es que se establece esta definición. Vea lo que dice acá. Lo que dice es que la distancia del foco 1 al punto Q y la distancia, la diferencia en valor absoluto entre la distancia de Q al foco 1 y de Q al foco 2 siempre tiene que ser una constante. Esto es constante y pues al igual que como nos pasó en la elipse, que había una razón del por qué escribir 2A, la razón tenía que ver con una cierta geometría en un triángulo em, que me permite que los cálculos queden más bonitos y todo, pues aquí los motivos andan siendo similares. Entonces, a esa distancia, de manera muy similar a como lo hicimos en la elipse, le vamos a llamar 2, le vamos a llamar 2A. Bien, a partir de ello, entonces aquí tenemos la representación de una hipérbola. La hipérbola se compone por dos ramas. Em, Esas dos ramas se originan básicamente por motivo de este valor absoluto. Cuando esta distancia es más grande que esta, se genera, o sea, la resta daría positiva. Y eso lo que genera son los puntos en una de las ramas. Y cuando esta primera distancia es más pequeña que esta otra, entonces más bien por una cuestión simétrica se generarían los puntos en la otra rama de la hipérbola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a comenzar a hacer un poquito de análisis. Tenemos entonces los focos. Aquí dijimos que tenemos que partir de dos focos. Vamos a definir a ciertos elementos importantes en la hipérbola. Vamos a llamar al punto centro de los dos focos de manera muy similar a como sucede en la elipse. Al punto centro de los dos focos, que es el punto O que usted visualiza en la figura, vamos a llamarlo el centro de la hipérbola. ¿Ok? Y ahora, los dos puntos en la hipérbola eh, que están alineados en este eje, que esto es una especie de eje que pasa por los focos, podríamos llamarlo, a como lo llamamos en la elipse, como un eje focal. Aquí lo usual es llamarle eje transversal. Entonces tenemos una cierta recta que pasa por los focos y los únicos dos puntos de la hipérbola que están alineados en el eje transversal, esos únicos dos puntos son los que vamos a llamar los vértices de la hipérbola. Entonces, a este le vamos a llamar el vértice 1 y este que por acá está le vamos a llamar el vértice 2, ¿ok? Y al segmento, de una vez lo voy a decir, al segmento que une el vértice 1 con el vértice 2,
este segmento es lo que normalmente se le llama el eje transverso. El eje transverso es el segmento que une los dos vértices de la hipérbola. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a definir ciertos elementos, al igual que lo hicimos en la elipse. Entonces, vamos a definir eh, la distancia del centro al vértice más cercano. No, perdón, la distancia del centro al vértice, porque los dos están a la misma distancia, la voy a llamar A. O sea, voy a utilizar las mismas variables que utilicé en la elipse, lo cual con el mismo significado, lo cual es en cierto sentido muy estratégicamente inteligente, porque así, a pesar de que estoy cambiando de sección cónica, no tengo por qué memorizar significados adicionales. Entonces, recuerden que en la elipse la distancia del centro a los vértices lo llamábamos con la letra A. Aquí vamos con la variable A, perdón. Aquí también vamos a decir que la distancia del centro a los vértices se va a llamar A. Y de manera similar a como lo hacíamos en la elipse, la distancia del centro a los focos lo voy a llamar C. Ahora, ya aquí sí tenemos una diferencia sustancial con la elipse, porque recuerden que en la elipse, voy a hacer aquí a mano alzada, recuerden que en la elipse yo tenía el centro, tenía un cierto punto F1, aquí tenían los focos, a esta distancia yo le llamé C y a la distancia del centro al vértice se llamaba A. Entonces, en las elipses, el A es más grande que el C. En cambio, eso es en las elipses. En cambio, vea que aquí hay una inversión de ese fenómeno. Ahora, los vértices más bien están más cercanos al centro comparado con los focos. Entonces, en todas las hipérbolas, más bien se va a cumplir que el C es más grande que el A. Más bien, en las hipérbolas, el C es más grande que el A en las hipérbolas. Bien, entonces ya tenemos definido lo que es la A y la C en las hipérbolas y pues tiene un significado muy, muy similar a lo que hacíamos en las elipses. Que teniendo definido la A y la C, nos hace falta definir de manera análoga a la elipse, definir el significado de la variable b en este contexto. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, es básicamente la misma figura. Ve que la misma figura, a esa figura lo que hice fue agregarle un círculo. Observen que es un círculo que está centrado en el puro centro de la hipérbola y se extiende el radio desde el centro hasta cada uno de los focos de la hipérbola. Entonces, por el significado que acabo de explicarles en la página anterior, observen que la medida desde O hasta F2 o hasta F1 le llamamos C. Por lo tanto, en este contexto, lo que tenemos sería un círculo de radio C. Tenemos un cierto círculo de acá a acá que tiene radio C. Al ser un círculo, entonces no importa en qué dirección yo mida, en todas las posibles direcciones, siempre todos esos radios, y como son radios, van a medir también C. Entonces, convenientemente voy a tomar uno de todos esos posibles radios. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es construir, vamos a hacerlo con otro color, vamos a construir una recta que sea perpendicular al eje transverso exactamente en uno de los vértices. En este caso particular, entonces la perpendicularidad lo estoy tomando en el vértice, en el segundo vértice, en el vértice 2. ¿Ok? Y vamos a tomar un punto especial. Vamos a tomar el punto en ese segmento perpendicular que acabo de construir. Es exactamente este punto. Este punto, pues obviamente tiene la particularidad que si yo construyo el radio correspondiente, si yo construyo el radio correspondiente, entonces ese radio, por lo que expliqué, pues como es un radio del círculo, este radio tiene que también medir C. ¿De acuerdo? Entonces lo que se me acaba de formar acá es un triángulo rectángulo, porque dije que así lo iba a construir el segmento anaranjado, ¿no? Como un segmento que fuera perpendicular al eje transverso, que pasara por el vértice 2. Entonces se me acaba de formar en esta parte un triángulo rectángulo.
Resulta que ese triángulo rectángulo, si le ponemos bastante atención, notamos que su hipotenusa mide C. Y adicionalmente podemos notar que la longitud de O hasta V2, nada más hasta V2, que sería el otro cateto de ese triángulo, esa longitud mide A. Justamente en la página anterior le acabo de decir que la distancia desde el centro hasta el vértice medía A. Eso es lo que estoy usando, ¿verdad? Que la distancia del centro al vértice mide A. Bien. Entonces, ya tengo un triángulo cuya hipotenusa mide C, ese otro cateto mide A y es el otro cateto, este otro cateto, el que le voy a llamar B. Entonces, a diferencia como sucede en las elipses, recuerden que en las elipses tengo aquí el contraste. En las elipses, la distancia del centro al foco le llamé C. La distancia del centro a los vértices le llamé A. Y teníamos un cierto eje secundario que en la elipse le llamábamos el eje menor, con la característica que medía B para arriba y B para abajo. En total medía 2B. Y teníamos entonces una ecuación que relacionaba esas tres variables, que era que C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Y en las elipses siempre pasaba que el A era necesariamente mayor que el B. Todo eso que está aquí, todo esto que está aquí. Entonces, quiero dejar claro que en el caso de la elipse, sí tenemos cierta relación establecida. Por ejemplo, que el A siempre es más grande que el C. Y adicionalmente, siempre tenemos que el A es más grande que el B. Y teníamos esta relación de que C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Resulta entonces que esto es en las elipses, ¿verdad? En las hipérbolas suceden cosas un poquito diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que aquí, como usted puede poner atención, uno nota que se queda en la hipotenusa y más bien A y B en los catetos. Entonces, si yo aplico el teorema de Pitágoras, la ecuación que me va a quedar es que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, en este caso particular, el triángulo que se forma, el A y el B están en los catetos. Entonces, aquí no importa si el A es más grande que el B o el B es más grande que el A. O sea, esa relación no interesa. Por lo tanto, uno en las hipérbolas evita hablar de un eje mayor y de un eje menor. Eso como que en unas hipérbolas no tiene mucho sentido. En las hipérbolas más bien hablamos de un eje transverso, que es el que une los dos vértices, ya hace rato lo dije, ¿verdad? Este, este, este eje que va desde V1 hasta V2 es lo que vamos a llamar el eje transverso. Y vamos a tener un segundo eje que se le va a llamar el eje conjugado. Ese eje, pues se traslada aquí de manera, vamos a hacerlo con la herramienta de segmento para que quede recto. Se tira de manera perpendicular. Se tira de manera perpendicular en el puro centro. Y podemos transportar, aquí lo voy a hacer a mano alzada, no pasa nada. Entonces podemos transportar este punto a ese eje que acabo de tirar. ¿Ok? Entonces, este segmento que estoy resaltando en celeste, este va a medir B. De manera simétrica, yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero hacia la parte de abajo, respetando la misma longitud de arriba, de tal manera que esto mide B también. Entonces, a este segundo eje que tiré en celeste, a este es el que en una hipérbola se le llama el eje, conjugado. Entonces, normalmente en las hipérbolas no hablamos de un eje mayor y un eje menor como en las elipses, sino que más bien hablamos de un eje transverso y de un eje conjugado, ¿ok? Y tenemos siempre esta relación que tenemos por acá, ¿de acuerdo? Entonces, en las hipérbolas, el A no tiene por qué ser más grande que el B,
ni el b más grande que el a. O sea, puede darse cualquiera de las posibles combinaciones. Entonces, teniendo esta información, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar coordenadas a los diferentes puntos, ¿verdad? Vamos a tomar la misma figura de arriba y vamos, ya teniendo el significado de lo que es el A, el B y el C, entonces vamos a colocarle coordenadas a los puntos y a partir de ello ya podemos comenzar a construir una ecuación para la hipérbola. Entonces, bueno, respetando la nomenclatura que hemos estado utilizando en la elipse, vamos a llamar al centro, vamos a llamarle h, k. Hecho eso, entonces podemos tener las coordenadas para los focos, tomando en cuenta que de aquí a aquí dijimos que mide C, entonces la coordenada del foco sería h más c, k, y más bien haciendo el mismo movimiento, pero hacia la izquierda, o sea, más bien tomando la distancia hacia el foco 1, que también sería C, entonces este foco tendría coordenadas h menos c, k. ¿De acuerdo? Tomamos un punto arbitrario en la hipérbola, tomamos un punto arbitrario en la hipérbola y desde ese punto, entonces la premisa que dije de la definición es que si este es un punto Q de coordenadas x, y yo tomo la distancia desde ese punto hasta el foco 1 y de ese punto al foco 2 y hago la diferencia en valor absoluto, entonces la diferencia siempre tiene que ser constante. Y dijimos que convenientemente esa constante la vamos a llamar 2a. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría entonces? Que el valor absoluto de la distancia desde Q hasta F1 menos la distancia desde Q hasta F2 es igual a una constante y esa constante la vamos a llamar 2a. Hago un comentario en particular. Vea que en este caso particular, en la figura, por aquello que tenga la duda, estoy tomando a Q en la rama de la derecha de la hipérbola. Es decir, que en cierto sentido, estoy suponiendo que la distancia de Q a F2 es más pequeño, ¿verdad? Porque cuando estoy en la rama a la derecha, entonces la distancia F2 de Q a F2 es más corta que la distancia de Q a F1. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esa rama esta distancia va a dar positiva. Por la simetría de la figura, perdón, esta resta que está aquí, esta resta va a dar positiva. Por la simetría de la figura, este punto va a tener su respectivo simétrico en la rama de la izquierda. Es exactamente la misma idea. En este punto de la izquierda, entonces, la diferencia en valor absoluto da exactamente lo mismo que en el punto en la derecha. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente ahora la distancia desde este punto Q sub 1, perdón, de Q sub 1 a F1 es menor que la distancia de Q sub 1 a F2. O sea, el proceso se invierte en términos de distancias, pero usted claramente puede apreciar que este segmento como longitud mide exactamente que el mismo de acá y que este segmento que me queda de Q a F1 va a medir exactamente lo mismo que ese otro, ¿verdad? Esos segmentos van a tener exactamente las mismas medidas. Entonces, lo que quiero estimular con esto es que ustedes noten que esto es una figura que es completamente simétrica. Por lo tanto, permítame para limpiar un poco la figura, analizar esta expresión algebraica que me queda acá en valor absoluto, técnicamente lo que me va a generar es lo siguiente. Usted técnicamente debería analizar dos casos. Como esto es el valor absoluto igual a una constante positiva, usted sabe que entonces esto implica que la expresión que está dentro del valor absoluto tiene que ser igual o a 2a o, eso es el O en matemática, ¿verdad? O esta misma cosa debe pasar, pero recuerden que esto es por matemática elemental, ¿verdad? Recuerden de matemática elemental que si usted tiene que el valor absoluto de una expresión es igual a una constante positiva, entonces es porque la expresión es igual a esa constante o igual a menos la constante, ¿no? Son dos posibilidades. Es como que yo le digo a usted que el valor absoluto de x es igual a 5, entonces hay dos posibilidades. Eso sí, solo sí, o x es 5
o x es menos 5. Eso es lo que estoy haciendo aquí abajo, ¿verdad? Básicamente estoy diciendo que el argumento del valor absoluto o es igual a 2a o es igual a menos 2a. Entonces, como bien sabemos y ya lo hemos hecho, este proceso es demasiado similar, es 99% similar a la deducción que hicimos para la elipse. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es calcular estas distancias. Esta distancia es un cierto valor absoluto, perdón, una cierta raíz, permítame la uso. Esta otra va a ser una cierta raíz, que incluso si quiere las podemos escribir. Esta sería la raíz de ¿quién? ¿Cuánto sería desde Q hasta F1? Sería la raíz cuadrada de, vamos a ver, sería x menos h más e elevado al cuadrado más y menos k al cuadrado. Menos la raíz cuadrada de desde Q a F2, que sería x menos h menos e elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 2a. Y aquí pasa lo mismo. Esta parte usted comienza a notar que es exactamente lo mismo, porque ¿qué tendría que hacer ahora? Decirme que es eso o... Vamos a abrir un poquito de espacio porque está como muy pegado. A ver, permítame. Sumamos este para acá. Ok, ya nos quedó bien. Entonces, o igual a menos 2a. Y bueno, ¿qué es lo que uno hace? Seguir con el proceso de elevar al cuadrado, exactamente igual que hicimos en las elipses. Entonces usted despeja las raíces, eleva al cuadrado y déjeme contarle, porque esta parte ya es algo extremadamente algebraico y muy similar a lo que sucede en las elipses. Si usted se pone a despejar una de las raíces, se eleva al cuadrado y luego vuelve a despejar la otra raíz y vuelve a elevar al cuadrado, en los dos casos llega a la misma ecuación, lo cual tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque al estar esto igual a 2a y esto igual a menos 2a, en algún momento esta expresión y esta, cuando llegue a elevarla al cuadrado, el 2a y el menos 2a elevado al cuadrado va a ser 4a cuadrado. Entonces, no es que se me generan dos ecuaciones diferentes. De las dos igualdades que usted tiene ahí arriba se genera una misma ecuación. La ecuación que me queda es, se la voy a contar, es x menos h elevado al cuadrado dividido entre a cuadrado menos y menos k al cuadrado dividido entre b cuadrado igual a 1. Y esto que está aquí es la ecuación canónica. Aquí lo que estamos es omitiendo por cuestión de no hacer el video demasiado extenso, porque es un proceso muy similar a la elipse, estamos omitiendo todo el proceso este proceso algebraico de elevar al cuadrado, que por cierto, en algún momento usamos la relación C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2 que les conté hace un rato. Entonces, al hacer todo este proceso, lo que llego es a esta ecuación y esta va a ser la ecuación canónica. Es la ecuación canónica de una hipérbola. Y vamos a llamarle a esta una hipérbola horizontal. Es una hipérbola horizontal. ¿Ok? Horizontal en el sentido de justamente observar que los focos están alineados de manera horizontalmente. Entonces, por así decirlo, uno dice que las ramas de la hipérbola están abriendo horizontalmente en la dirección del eje X. Están abriendo horizontalmente en la dirección del eje X. Bien. Entonces, esto es la ecuación canónica de una hipérbola horizontal. ¿Qué características? Con la característica que tiene el centro en el punto H, K. Y bueno, de aquí arriba puedes ver las diferentes características de los que son, por ejemplo, quiénes son las coordenadas de los focos. No los apunté, pero también podemos ver cuáles son las coordenadas de los vértices, ¿verdad? El vértice 2 sería H más A, porque sería correrme hacia la derecha, H más A, K. Y más bien por acá el vértice 1 sería H menos A, K. Esas serían las coordenadas de los vértices de una hipérbola horizontal. Entonces, bueno, con eso, omitiendo esa parte algebraica, les comento que esta es justamente la ecuación canónica de una hipérbola.
de este tipo, ¿verdad? Una hipérbola horizontal. Ok, entonces, bueno, les comento también que al igual que nos pasó con la elipse, resulta que la ecuación general de la hipérbola y la ecuación general de la elipse es exactamente la misma. Justamente en el video previo que les expliqué sobre la elipse, les dije que era una ecuación de este tipo, ¿verdad? Eh, con la particularidad, les decía yo en la elipse, que los coeficientes de los términos cuadráticos tenían que tener exactamente el mismo signo, es decir, los dos positivos o los dos negativos, obviamente suponiendo que la cónica no se degeneraba, ¿ok? Aquí es lo mismo, suponiendo que la cónica no se degenere, entonces la forma de darme cuenta que la ecuación cuadrática que tengo es una hipérbola, bueno, primero que todo que tenga esta forma, ¿verdad? Que aparezcan los dos términos cuadráticos tanto para X como para Y. Ujú. Eso es requisito indispensable. Y el otro requisito es que el coeficiente del X al cuadrado y el coeficiente del Y cuadrado tiene que tener diferente signo. Es la única manera que cuando yo haga el proceso de completación de cuadrados, me quede una resta de cuadrados, porque si usted le pone atención a la ecuación canónica que acabamos de estar discutiendo, resulta que lo que me queda, a diferencia de la elipse, que me quedaba una suma de cuadrados igual a 1, aquí más bien me queda una resta de cuadrados, ¿ok? Es una resta de cuadrados igual a 1. Pues entonces, para que cuando yo haga el proceso de completación de cuadrados me quede esa resta de cuadrados igual a 1, es requisito indispensable entonces que los coeficientes de los términos cuadráticos tienen que tener diferentes signos, o sea, ser uno positivo y el otro negativo. Que por cierto, no sobra decirles entonces que eso que les acabo de mencionar es equivalente a esta condición, que el producto entre A y C sea negativo. Porque si el producto de A y C es negativo, es porque el A y el C son números que tienen signo contrario. ¿Ok? Bueno, voy a reforzar la explicación para ya casi movernos hacia la parte gráfica, o sea, de cómo representar gráficamente una hipérbola. Pues voy a moverme al hecho que resulta que las hipérbolas son figuras que siguen fenómenos asintóticos. Ujú. En este caso, lo que vamos a decir es que la hipérbola tiene dos asíntotas oblicuas. Todas las hipérbolas tienen dos asíntotas oblicuas. ¿Ok? Si le pones atención a esta figura, usted notará que, bueno, está representado el centro aquí, ¿verdad? Que este es el punto rojo, que es el H, K. Por acá tenemos el vértice 2, aquí tenemos el foco 2, por aquí tenemos el vértice 1, permítame, por aquí tenemos el vértice 1 y aquí el foco 1. Y bueno, y representamos tanto eh, el eje transverso, que es este, ¿verdad? Que une los dos vértices, este que estoy resaltando como en anaranjado, este es el eje transverso. Y por acá tenemos, voy a resaltarlo como en celeste, este eje que está acá, que es el eje conjugado. Entonces ahí tenemos los dos ejes que se utilizan para la hipérbola. Pero bueno, entonces en esa figura, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que se está haciendo es usando tanto el eje conjugado como el eje transverso para construir un rectángulo. Si usted presta atención, notará que este rectángulo, lo que se está haciendo es un rectángulo con la característica que pasa por los vértices, estos dos lados pasan por los vértices, por lo tanto esto es un rectángulo, de tal manera que este de aquí a aquí mide 2b, y este segmentito que está aquí, que es como, tiene la misma longitud del eje transverso y el de aquí abajo, este segmentito tiene una longitud 2a. ¿Ok? Entonces, lo que se está construyendo es un rectángulo de longitud 2a y 2b. Ok, y a ese rectángulo, ¿qué le estamos haciendo? Estamos prolongando sus diagonales. Pues resulta que cuando yo prolongo las diagonales, me quedan estas rectas que están resaltadas con un color verde y punteadas. Resulta que esas rectas
son rectas asíntotas a la hipérbola. Entonces, esto que acabo de decirle automáticamente me brinda una estrategia de cómo dibujar las hipérbolas. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces para dibujar una hipérbola? Lo que vas a hacer ya como estrategia de dibujo es dibujar este rectángulo, dibuja las diagonales, las prolonga para construir esas rectas y resulta que teniendo entonces la representación de los vértices, ya lo que uno hace es apoyarse en las asíntotas para hacer el trazo correspondiente. Y esa es la estrategia que uno sigue para hacer el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es agarrar un ejemplo concreto de una hipérbola bien pequeñita, bien sencilla de interpretar y eh, vamos a tratar de hacer su dibujo. Ok, entonces vamos a pasar a resolver este ejemplo. Dice, trace el dibujo de la sección cónica de ecuación, esta que está por acá. Como usted puede ver, esto es una resta de cuadrados igual a 1. Ya está acomodada la ecuación canónica y de hecho les escribí aquí en la parte de la derecha la ecuación de la cónica, la ecuación canónica de la hipérbola horizontal que habíamos escrito por acá, ¿verdad? Lo que hice fue agarrar esta ecuación y me la llevé, ¿verdad? Entonces la tengo por acá. Esta es la ecuación canónica. Entonces, si yo comparo esta ecuación con el ejercicio particular que tengo acá, noto que, comparando este con esto, entonces noto que el h es 2, noto que el k es 1. Si comparo este a cuadrado con el 4, entonces tendría que a vale 2. Y si comparo este b cuadrado con el 2, si b cuadrado es 2, es porque b valdría raíz de 2. ¿Ok? Entonces, con esta información es suficiente para poder establecer un trazo bastante aproximado de la gráfica de la hipérbola. Entonces, lo que vamos a hacer primero, de acuerdo con lo que les acabo de comentar, es ubicar el centro. El centro de esta hipérbola es el h, k, que estaría el 2,1. Sería en el 2,1. Entonces, si ubico el 2,1, aquí está el centro. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que es una hipérbola horizontal? Me doy cuenta que es una hipérbola horizontal porque es una resta de cuadrados donde el primer término que está en la resta es el asociado a la variable x. Eso es lo que me sugiere inmediatamente que esto es una hipérbola horizontal, es decir, que abre en x, es decir, que los vértices y los focos están alineados en la dirección del eje x. Si más bien yo le diera vuelta a la resta y el término que está el término que está de primero en la resta es el y, pues entonces más bien estaríamos frente a una hipérbola más bien vertical, lo cual quiere decir que esa hipérbola abriría más bien en el eje Y. Pero bueno, terminemos este ejemplo que tiene que ver con una hipérbola que abre en el eje X, es decir, una hipérbola horizontal. Entonces, el centro estaría en el 2,1, ya lo tengo ubicado. Luego, recuerden que yo me muevo a partir del centro, que aquí lo tengo, me muevo a unidades para ubicar los vértices, ¿ok? Entonces, en este ejercicio el A valdría 2. Entonces, tendría que moverme 2 unidades en la dirección del eje X y 2 unidades en la dirección del eje X. Y por lo tanto, esos dos puntos que acabo de colocar, este sería el centro, este sería uno de los vértices y este es el otro de los vértices. ¿Ok? Esos serían los vértices. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo para hacer el dibujo de la hipérbola? Es seguir esta lógica. Lo que estoy tratando es de identificar el eje transverso y el eje conjugado para luego construir un rectángulo y prolongar sus diagonales. Entonces ya coloqué la A hacia ambos lados. Ahora voy a colocar la B. En este caso, como recordarán, el B vale raíz de 2. Raíz de 2 es 1,41 aproximadamente. Entonces me abro 1,41 que más o menos es por acá. Y 1,41 en la dirección del eje Y sería aproximadamente por acá.
Esos dos puntos serían los extremos del eje conjugado. Eso que acabo de tirar. De hecho, podemos trazar ese eje. Si uno gusta, puede trazarlo. No es requisito, pero bueno, ahí lo acabo de trazar. Y podemos trazar, ahí tracé el conjugado. En ese momento estoy trazando el eje transverso. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con esos ejes? Literalmente lo que vas a hacer con esos ejes es clonarlos, ¿verdad? Entonces, lo que voy a formar es un rectángulo. De hecho, voy a tirar ese rectángulo. Creo que no es tan difícil tirarlo. Lo voy a tirar en verde. Entonces me va a quedar una cuestión como así. Presten atención a ver si están de acuerdo. Este sería el rectángulo que yo ando buscando. Ese rectángulo, como puede ver, lo tracé a partir de los dos ejes, el eje conjugado y el eje transverso. ¿Y qué hacía uno teniendo ya ese rectángulo dibujado? Lo que hace es prolongar las diagonales. Entonces voy a prolongar los diagonales de ese rectángulo de la siguiente manera. Vamos a tirarlo en otro color, vamos a tirarlo como en un morado. Entonces tiro la diagonal. Ahí está. Bueno, ahí lo tiré en una dirección, ¿verdad? Me faltaría prolongarlo hacia el otro lado. Luego hago lo mismo en la otra dirección. Estoy prolongando las diagonales. Ok. Vamos a repetir este trazo. Un poco que se me movió. Ahí más o menos. Ok, perfecto. Ya tenemos las diagonales. Entonces les decía que la ventaja de tenerlo así es que automáticamente ya esas son asíntotas horizontales no, asíntotas oblicuas, perdón, para la hipérbola. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer es pararme en los vértices y tiro la hipérbola. Vamos a tirarla en azul. Uno podría hacer el trazo a mano alzada, ¿ves? Podría hacerlo a mano alzada y ya tiene como una aproximación de la figura. Otra posibilidad, si uno quiere más precisión, es que uno está notando, por ejemplo, que la hipérbola está intersecando al eje X. Entonces, una buena costumbre es buscar ese punto para tirarlo con mucho mayor precisión. Entonces, podemos quitar y buscar las intersecciones correspondientes. Bien, pues yo adelanté un poco el trabajo para buscar las intersecciones con el eje X. Lo que hice fue venir aquí, cambiar el y por cero. Y si cambio el y por cero, entonces me queda esta ecuación que se muestra aquí abajo, ¿verdad? Me quedaría x menos 2 al cuadrado entre 4 menos un medio igual a 1. Y bueno, y haciendo el despeje, ahí les dejo el procedimiento. Haciendo el despeje de la x, obtengo dos posibles valores, que es el menos 0.44 y el 4.44 en x, que serían las intersecciones. ¿Okay? Entonces me voy a colocarlo, coloco el 4.44, es un punto que queda aproximadamente por acá, más o menos. Puedo buscar su simétrico, entonces, tomando en cuenta que el eje de simetría, lo pongo acá, pero ya lo borro, ¿verdad? El eje de simetría sería el eje focal, ¿verdad? Que es el eje que va pasando por los focos. Entonces, ese eje uno nota que está ubicado aquí a 2 unidades. Entonces, aquí ya gasté 2 unidades, entonces hubo 2 unidades más para ubicar el simétrico correspondiente. En resumen, el simétrico me va a quedar aproximadamente como por acá. Y si me voy al otro lado, pues sería el menos 0.44, que queda más o menos por acá, y el simétrico correspondiente quedaría más o menos por acá. Entonces ya con eso tenemos mucha más precisión para efectos de tirar la figura. Entonces podemos intentarlo una cuestión como así, ¿ves? Pasándola por, y luego para acá vendría una cosa como así. Y buscando la asíntota, ¿verdad? Y pues habría que hacer exactamente lo mismo hacia el otro lado. A mano cambiada es un poquito más complicado. ¿Ok? Esto sería una hipérbola que tiene, bueno, como todas las hipérbolas, tiene dos ramas, pero esa sería la estrategia de cómo se dibujan las hipérbolas, quiero comentarles que un aspecto adicional que a veces le piden a uno ubicar, digamos, como parte de las características de una hipérbola, a usted le pueden pedir el centro, le pueden pedir los vértices, que yo espero que ya eso haya quedado claro porque aquí saqué
eh, teniendo el A y el B, uno saca los vértices, ¿verdad? Le pueden pedir los focos. Aquí incluso, por ejemplo, no me lo estaban diciendo, nada más me decían, trace el dibujo. Pero yo pude haber sacado los focos. O sea, yo perfectamente pude hacer el procedimiento, utilizar la ecuación correspondiente, por ejemplo, que es que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y en este ejemplo concreto, el A cuadrado, el A valía, ahí se ve en la derecha, ¿verdad? El A valía 2, entonces A cuadrado es 4. El B a la 2 sería 2 y por lo tanto entonces me quedaría que C es raíz cuadrada de 6. Significa que esta es la distancia que habría que correrse a partir del centro para ubicar los focos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, raíz de 6 es 2,44. Raíz de 6 es 2,44. Entonces significa que uno de los focos es un punto que queda aproximadamente como por acá, ¿verdad? Por aquí es donde me va a quedar uno de los focos. Este sería como el foco 2. Y si me corro 2,44 en la otra dirección, entonces me va a quedar una cosa aproximadamente como por acá. Pero el punto entonces es que ¿qué me estoy corriendo para la derecha y para la izquierda para ubicarlos? Me estoy corriendo la cantidad C, que en este caso sería raíz de 6. Entonces, si yo le digo a usted que me dé las coordenadas de los focos, tendría que decirme que el foco 2 está localizado. Recuerden que el centro era en el 2,1. Entonces sería 2 más raíz de 6, que es generar el corrimiento en X a una altura de 1. Ese sería el foco 2 y el foco 1 más bien sería 2 menos raíz de 6,1. Ahí estarían localizados los dos focos, corriéndose raíz de 6 tanto para la izquierda como para la derecha. ¿De acuerdo? Eso por aquello que le pidan. Pero bueno, como usted puede notar, los focos son herramientas que uno necesita para construir la hipérbola, para construir teóricamente la hipérbola, pero ya cuando uno hace el dibujo, uno técnicamente lo que necesita son las longitudes del eje transverso y el eje conjugado para poder tirar el rectángulo, tirar las diagonales y a partir de ello ya es que tiro las asíntotas y a partir de las asíntotas ya tendría forma de cómo eh, realizar el dibujo de la hipérbola. Es decir, estrictamente hablando, ya cuando uno está haciendo dibujos de hipérbolas, uno normalmente no busca los focos. Uno busca los focos solamente en caso que se los pidan explícitamente como parte de las características. ¿Y qué características podría uno citar para una hipérbola? Lo que es el centro, los vértices, los focos, la longitud del eje conjugado, el eje transverso. Y adicionalmente a uno le podrían pedir las ecuaciones de las asíntotas. Así que es importante que hagamos un pequeño apartado para hablar de las ecuaciones de las asíntotas, los cuales en realidad no son difíciles. De hecho, si yo me devuelvo acá, en realidad no es difícil eh, averiguar las ecuaciones de las asíntotas por el siguiente motivo. Pongan mucha atención. Si yo extraigo esta recta que tengo aquí en verde, digamos que hipotéticamente pensemos que esta esa es la recta que tengo en verde. Ujú. Ok, esta es esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, teniendo eso, uno nota que aquí se le forma un triángulo rectángulo. Bueno, hay un montón de posibles triángulos rectángulos, pero específicamente me voy a centrar en ese. Entonces, me está quedando un triángulo con la característica que de aquí a aquí, con mucha atención, me está quedando con la característica que de aquí a aquí mide B y de aquí a aquí mide A. Y si yo le digo a usted entonces que ese triángulo rectángulo tiene esas dimensiones, entonces eso implica automáticamente que la pendiente de la recta es el cambio en Y dividido entre el cambio en X. Esa sería la pendiente de esa recta. Entonces es el cambio en Y, que es B, ¿verdad? El cambio en Y dividido entre el cambio en X, que sería A. Entonces esa recta tendría pendiente B entre A. Entonces yo fácilmente le puedo sacar la ecuación esa sería la asíntota que es creciente, ¿verdad? Si razonas de la misma manera, te das cuenta que esta asíntota que más bien viene decreciendo tendría pendiente menos B entre A, porque más bien ella va a ir decreciendo. Hay una diferencia de un menos.
Aquí sería B entre A. ¿Ok? Bien, dicho eso, teniendo cuál es la pendiente, pues entonces establecer la ecuación de la asíntota es muy sencillo. ¿Por qué? Porque como usted puede ver, póngale atención aquí a la figura, las dos rectas pasan por un punto común. ¿Cuál es el punto común por el cual están pasando? Es el centro. Entonces, este centro es el punto H, K. Es el punto H, K. Y les recuerdo de matemática elemental que si usted tiene un punto, digamos que sea el punto X0, Y0, y tienes una pendiente que digamos que es M. Entonces, si yo le digo a usted, escríbame la ecuación de la recta que tiene pendiente M y que pasa por el punto X0, Y0, entonces la recta tiene ecuación Y menos Y0 igual a M por X menos X0. De hecho, esto es lo que se llama la forma, así lo puede encontrar usted en cualquier eh, libro elemental de matemática, es lo que se llama la forma punto pendiente. Así se llama la forma punto pendiente de la recta. ¿Ok? La forma punto pendiente de la recta. Entonces, si uno tiene un punto y tiene la recta, esta es la forma rápida de cómo escribir la ecuación de la recta. Y resulta que eso que acabo de decir me sirve para lo que estoy en este momento, porque yo sé que esta recta tiene pendiente B entre A y adicionalmente pasa por el punto H, K porque pasa por el centro. Entonces, si yo le aplico este fenómeno ahí arriba, ¿cuál sería la ecuación de la asíntota? La ecuación de la asíntota, por lo menos de la asíntota creciente, ¿qué ecuación tendría? Sería Y menos Y0, que aquí no sería Y0, aquí sería H, K. Entonces el Y0 es K, quedaría Y menos K igual a la pendiente que es B entre A por X menos H. Y esta sería la ecuación de la asíntota creciente. Pero bueno, les tengo una buena noticia. La decreciente, la diferencia es que la pendiente es menos B entre A. Entonces, uno las escribe de esta manera. Uno pone más menos, indicando que con el más le da la ecuación de la asíntota creciente y con el menos me daría la ecuación de la asíntota decreciente. Entonces sería bueno que aquí le pongamos una S. Entonces sería de las asíntotas, porque ahí están las dos. ¿Ok? Entonces, para hipérbolas de este tipo que abren en el eje X, todavía estoy hablando de hipérbolas que abren en el eje X. Estas serían las ecuaciones de las asíntotas y esto es una de las características que ustedes tienen que dominar. Entonces, si regreso aquí, por ejemplo, al ejemplo que estaba resolviendo hace rato, si a mí me dicen en este ejercicio que cuáles son las ecuaciones de las asíntotas, en realidad es muy sencillo porque uno ve que esta cantidad de aquí a aquí que fue B valía raíz de 2, ¿ok? Y esta cantidad de aquí a aquí era el A y el A valía 2. Entonces, si yo le digo a usted cuál es la pendiente de la recta, esa recta creciente tiene pendiente B entre A, que sería raíz de 2 entre 2. Esa sería la pendiente. Y tomando en cuenta que pasan por el centro y el centro es el punto H, K, que es 2,1. Entonces, si yo le digo a usted, dígame las ecuaciones de las asíntotas tienen la siguiente ecuación. Las asíntotas oblicuas tienen ecuación Y menos K, es decir, Y menos 1 igual a más menos B entre A, es decir, más menos raíz de 2 entre 2 por X menos H, es decir, X menos 2. Y ahí tienes las ecuaciones de las dos asíntotas. Por aquello que a usted le pidan que dibuje, que identifique las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola, pues así es como se haría. ¿De acuerdo? Claro, inmediatamente uno queda con dudas, ¿verdad? Uno dice, profesor, está muy bien, pero todo esto que usted acaba de explicar es exclusivamente para hipérbolas que abren en el eje X, o sea, hipérbolas horizontales. ¿Cómo funciona todo esto que usted acaba de explicar en hipérbolas más bien que abren en el eje Y? O sea, las hipérbolas
verticales. En ese caso, entonces les voy a hacer una pequeña explicación. De hecho, aquí estamos en el resumen sobre la hipérbola ya específicamente. Ya la hipérbola horizontal, ya se las conté. Y ahora voy a hablar un poquito sobre la hipérbola que más bien abre en Y, es decir, la hipérbola vertical. Bueno, de hecho, haga el contraste de una vez de una ecuación con la otra. Observe que aquí el término que aparece primero en la resta es el término asociado a X. En cambio, aquí el término que está de primero en la resta es el término asociado a Y. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de cómo saber si es una hipérbola que abre en X o una hipérbola que abre en Y. Vas a ver cuál es el término que aparece positivo en la resta. ¿Ok? Esa es la forma. Vale la pena que haga un comentario. En las elipses, como era una suma de cuadrados, ¿cómo me daba cuenta yo si abría en X o en Y? Lo que me fijaba era en los denominadores, cuál era el más grande. Aquí eso no interesa. Aquí no interesa. Perfectamente en una hipérbola, esta que está arriba, a mí no me importa si el A es más grande que el B o al revés. Es decir, en un ejemplo concreto, si yo quito este A cuadrado y pongo un 16 y aquí pongo un 9, esa hipérbola abre en X, pero no porque el término más grande es es el 16. No, no es por eso. Es porque el término que está positivo es el de X. Quiere decir esto que entonces, si yo más bien vuelvo a tachar, ahora aquí a usted le pongo un 2 y aquí le pongo un 50, aunque ahora el denominador más grande es el de término en Y, esa hipérbola sigue abriendo en X, porque lo que importa no es la relación entre los denominadores, no importa cuál es más grande, lo que importa es cuál es el término que aparece en positivo. ¿Ok? Entonces grábese eso en las hipérbolas. A uno no le interesa si el A es más grande que el B o si son iguales o viceversa, sino más bien lo importante es cuál es el término que aparece positivo en la resta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si yo más bien estoy en una hipérbola vertical, lo que yo tengo que ubicar igual es el centro. Entonces, yo ubico el H, K y ahora lo que voy a ubicar es el vértice. Entonces, me fijo en el denominador correspondiente, que otra vez lo llamé A. No es casualidad que la ecuación de arriba tenga debajo de la X la A y que debajo de la Y tenga la A. O sea, el convenio en hipérbolas es que la variable A se reserva para el término positivo. Eso con el objetivo de que signifique lo mismo siempre. ¿Y cuál es el significado de la A en las hipérbolas? La distancia del centro al vértice. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pararte en el centro. Luego de pararte en el centro, te vas a correr verticalmente. Antes era un corrimiento horizontal. Ahora es un corrimiento vertical. ¿Cuánto te estás corriendo para arriba y cuánto te estás corriendo para abajo? Te corres A para arriba y A para abajo. Eso es. ¿Para qué? Para uno poder dibujar al eje transverso. Ahora el eje transverso va a ser un segmento vertical en lugar de horizontal. ¿Ok? Hecho eso, permítame que esto me está quedando un poquito torcido. Vamos a alinear el segmento nada más. Ahí más o menos. Lo que hice fue como alinear el segmento y ahora lo que voy a hacer es correr el puntito nada más como para que quede un poquito más ajustado. Ok, entonces A para arriba y A para abajo. Ahí uno lo que está dibujando es el eje transverso. Ahora, ¿qué tendría que tirar? Tendría que tirar el eje conjugado. Entonces ahora más bien haces el eje conjugado. Ok, digamos que el eje conjugado me va a quedar de ahí a ahí. Entonces, ¿cuánto te estás corriendo para la derecha y la izquierda? Una cantidad B. Y teniendo el eje conjugado, entonces vuelves a hacer exactamente la misma estrategia que le acabo de enseñar. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Lo que tenés que hacer es un rectángulo, que obviamente aquí lo voy a tirar a mano alzada, un rectángulo cuya longitud
o sea, el ancho y la altura sean 2A y 2B, de tal manera que quede controlado por el eje transverso y el eje conjugado. Entonces vas haciendo exactamente el mismo juego, de tal manera que esto te permita tirar. Voy a dibujar la parte de arriba porque como lo tiré a mano alzada es un poco complicado. Pero digamos, de tal manera que cuando usted tire las diagonales, ajá, ponga mucha atención a lo que le voy a contar. Cuando usted tire las diagonales, por lo menos lo estoy tirando en la parte de arriba. Entonces, este puntito que está por acá, ahora este es el vértice 1, este es el vértice 2. Ahora los vértices más bien están alineados en el eje Y. Ujú. Y bueno, esta sí me quedó bastante torcidilla. Para arreglarla un poquito, más o menos como ahí está un poquito mejor. ¿Okay? De tal manera que cuando usted ya llegue a tirar el trazo, ahora va a ser más bien un trazo, de tal manera que la hipérbola sale del vértice y se tira ¿hacia dónde? Se tira hacia la asíntota correspondiente. ¿De acuerdo? O sea, ahora más bien ahí dibujé la rama que abriría en el eje Y. Pues aquí abajo vamos a tener nuestra respectiva rama con su respectiva asíntota y pues va a generarme la otra parte. Entonces van a quedar las dos ramas de la asíntota abriendo en el eje Y. ¿Ok? Los focos, pues los focos van a estar alineados uno por acá y el otro por acá. Ahí es donde van a quedar. Entonces, este va a ser el foco 1 y este va a ser el foco 2. Entonces, en resumidas cuentas, no te pierdes mucho de la historia. En realidad, si uno entiende bien las hipérbolas horizontales, extrapolar esa información a las hipérbolas verticales es exactamente lo mismo. Si quiero ir cerrando con la siguiente idea, nótese que acá, si yo interpreto este triángulo que interpreté hace ratos para la cuestión de las asíntotas, vean que hay una pequeña diferencia, porque antes, ponga mucha atención acá, voy a devolverme a esta figura. Vea que antes el B quedó colocado acá en el segmento vertical y el A me quedó en el segmento horizontal, porque era una hipérbola horizontal. Ahora más bien, la A, como la hipérbola es vertical, la A más bien queda aquí y la B me está quedando acá. Entonces, ahora más bien la pendiente es A entre B. Las hipérbolas verticales tienen esa característica que la pendiente de las asíntotas es A entre B. En cambio, en el caso anterior era B entre A. Esa es la diferencia. Por lo demás, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles van a ser las ecuaciones de las asíntotas? ¿Cuáles van a ser las ecuaciones de las asíntotas en este caso? Las ecuaciones de las asíntotas van a ser Y menos K igual a más menos A entre B por X menos H. Así es. Estas van a ser las ecuaciones de las asíntotas para el caso de una hipérbola, más bien una hipérbola vertical. Entonces, ya para cerrar, lo que uno hace cuando quiere dibujar entonces una hipérbola de este tipo es exactamente lo mismo. Traza el centro, ubica el eje conjugado y el eje transverso. En este caso, el eje transverso es un eje vertical, es el que está aquí con rojo. Ese es el eje transverso y ahora el eje conjugado más bien me va a quedar horizontal. Teniendo los ejes, trazo el rectángulo ya a escala. Obviamente este dibujo lo hice a mano alzada. Tira el rectángulo, tira las diagonales y ya teniendo las diagonales se apoya con alguna información adicional como las intersecciones con los ejes y ya a partir de eso tiramos la gráfica de la hipérbola. Entonces, lo que nos quedaría, dado que ya tenemos toda la información, digamos propiamente las características y todo, lo que nos queda pendiente sería hacer ejemplos adicionales y eso los dejamos para el próximo video en el cual vamos a reforzar las diferentes características de la hipérbola. Gracias.